Les quiero contar la historia de esta pieza musical y después voy a hablar de mi propia fanfarria para el hombre común. Resulta que el director de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati le pidió a una serie de compositores una serie de fanfarrias para la Segunda Guerra Mundial. Era fanfarrias para animar de alguna manera el esfuerzo guerrero de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y entre ellos le pidió a uno de los más famosos compositores estadounidenses, que en ese momento era Aaron Copland. Y Copland pensó en que le iba a poner la fanfarria para una solemne ceremonia, o la fanfarria de las 4 libertades, no sé cuáles son las 4 libertades, pero una cosa estadounidense. Y esto, en eso estaba terminando de componer la Copland, cuando escuchó que el vicepresidente Henry Wallace, que estaba tratando de animar a los estadounidenses en contra del imperialismo, porque el imperio japonés era un imperio de verdad, no un imperio económico, era un imperio con un emperador que se consideraba que era Dios. Y Wallace dijo en la ciudad de Nueva York: algunas personas han hablado del siglo estadounidense, yo digo que el siglo al que estamos entrando, el siglo que saldrá de esta guerra, puede ser y debe ser el siglo del hombre común. Cosa que a mí me parece preciosa. Y Copland dijo, después de haber oído esto y por lo que le puso el nombre que le puso a su fanfarria, era el hombre común, después de todo, el que estaba haciendo todo el trabajo sucio en la guerra y en el ejército, y se merecía una fanfarria. Esta fanfarria fue estrenada el 12 de marzo de 1943, probablemente la versión que ustedes han escuchado más veces de la fanfarria para el hombre común, aunque con orquesta es maravillosa, es la que hicieron Emerson, Lake and Palmer, que es una verdadera maravilla, es una obra musical de un nivel altísimo. Y Palmer, que fue el que hizo la transposición, la adaptación, la orquestación para bajo, batería y sintetizador, que es Emerson, Lake and Palmer, Palmer conoció a Copland y le dijo: oye, estamos haciendo esto, ¿no te molesta? Estás hablando con uno de los dioses de la composición en aquel momento. Y le dijo Aaron Copland a Palmer: al menos han hecho algo diferente con ella. A mí me funciona, sigan, les deseo la mejor suerte con ella. Y hasta hoy, una de las versiones más escuchadas en todo el mundo de la fanfarria para el hombre común es la de Emerson, Lake and Palmer. Los listos, los críticos culturales, los sociólogos de cartón piedra, los filósofos afanándose en no trabajar, los medios necesitados de escándalo y los que se sienten superiores sobre las mismas bases con las que los reyes y los aristócratas y los de las razas maestras creen que son superiores, coinciden en su desprecio a la gente común. Si te satisface tu trabajo y encuentras tu felicidad y tu tranquilidad en lo que Benito Juárez llamó la honrada medianía, si estás a gusto con tu vida, si te basta tu casa, tu familia, tu sindicato, tu barrio, poder comprar cosas que te gusten y comer cosas que te apetecen y de cuando en cuando pasar unas tranquilas vacaciones con gente parecida a ti, lo menos que te dicen es que eres un borrego consumista, conformista, burguesado, masa plebe, persona de falta de iniciativa y ciega a los grandes temas del mundo que te deberían estar preocupando. Y esto lo hace la gente de izquierda, Eres el blanco perfecto de los dardos de esa élite de pose augusta, de ideología con pocas ideas, pero mal ordenadas, que se dedican a humillarte, a pitorrearse de ti, denigrarte, marcarse un sesudo ensayo sobre la degradación de la sociedad, sobre la alienación, sobre la mediocrización, sobre los plebeyos, sobre la renuncia al sentimiento de clase, sobre lo villanos que son esos humanos comunes y corrientes, grises, indistinguibles, en sus miserables escritorios, con sus vidas poco lustrosas, mientras que ellos, amigos míos, ellos tienen vidas emocionantes, intelectualmente desafiantes, son revolucionarios, son estudiosos de la realidad, son críticos de todo, son los que saben y pueden, son la élite ociosa que, como Nerón, se sienten artistas sublimes y creen que pueden organizar a la sociedad hasta que les toca organizarla y la desgracian. Pocos son los que saben cantarle al hombre común, a esa gente que, en palabras de Machado, que sí supo,
Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra. Pero son la gente que cosecha lo que se come usted. Son los que mueven las fábricas, son los que bajan a la mina, son los que salen a pescar, son los que hacen las cuentas en la oficina, son los que diseñan las cosas que nos satisfacen, son los que escriben informes que deciden mucho de nuestras vidas, son los que programan nuestros ordenadores y nuestros dispositivos y nuestros relojes que me hablan a la mitad del streaming, son los que inventan pequeñas maravillas para facilitarnos la vida, no grandes inventos, no me refiero al avión, me refiero a un picador de cebollas de manivela, por ejemplo, ¿no? Hace tiempo decía yo en Twitter, y quise rescatarlo para esta ocasión, lo siguiente: un homenaje a todos los seres humanos, hombres y mujeres, que no son guerreros y no son fuertes. A los que no se enfrentan a la adversidad con un gesto displicente, sino que lloran y sienten hondamente su dolor y a veces son derrotados por él. A todos los que no son ejemplo de superación, los que no se ajustan al modelo de mezcla de Wonder Woman y Bruce Willis, que parece ser lo único que respetamos hoy en día. A todos los que no se sobreponen bizarramente a los embates de una realidad hostil, como espartanos redivivos, somos Esparta, sino que se doblen, los que piden piedad, los que lloran, los que se rinden. Los que no merecen un reportaje lacrimoso por su enorme entereza y valentía. Un homenaje a los humanos débiles, adoloridos y muchas veces vencidos, que son nosotros más veces de lo que son los protagonistas de los documentales, con los que nos debemos identificar más seguido que identificarnos con los héroes y aquellos que no se dejan derrotar por nada. Un saludo, pues, a los perdedores, que merecen tanto aprecio como aquellos que viven la pasión del triunfo, de ser ejemplo a seguir y tener la admiración de quienes se sienten vicariamente como ellos. Un abrazo, pues, al hombre y la mujer pequeños e indefensos, porque son yo.